Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno, gracias al Señor Jesús por la oportunidad que nos brindan esta noche al estar aquí. Les saludo a todos de una manera muy especial. Agradecido con Dios por la oportunidad, por el privilegio que nos brinda a cada uno de los que están conectados. Bueno, en YouTube me aparece que hay 3 conectados, no sé cuántos hay a través de Face, hermanas, si de pronto le aparecen. Pero les saludamos en el nombre de Jesús a cada uno de ustedes, mis hermanos, amigos que se conectan en esta hora. Bueno, el que iba a estar aquí en esta noche iniciando era nuestro pastor, pues, de Villa María, por la gracia de Dios, pues, ya, ya tenían el conocimiento, pero pues no fue posible. Mi pastor está un poco ocupado, o muy ocupado, pues ya sabemos por la gracia de Dios el cargo que él tiene en el distrito. Y entonces, pues siempre se presentan situaciones, pero estamos en esta noche por la gracia de Dios. Y bueno, como ya les dije, la intención es iniciar. El apóstol Pablo escribió un total de 13 cartas. Bueno, aunque se le atribuye, hay quienes, sí, a veces se le atribuye una más, pero pues no se puede afirmar porque no está firmada como tal, o como todas las otras que siempre tienen su firma o su sello. Yo soy uno de los que pienso que sí la escribió, pero pues bueno, me reservo el por qué pienso eso. Como le dije, no se puede afirmar porque no tiene la firma que él siempre le colocaba, que está al inicio. Y en la carta de la cual vamos a hablar en esta noche, está la firma a la cual me refiero, que es la carta a los Gálatas. Entonces dice Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Usted que es lector de la Escritura, pues sabe que al iniciar una de las, o cada carta que él eh, escribió inspirado por el Espíritu Santo, siempre la firma, siempre se presenta, y cada carta pues tenía, iba dirigida a cierta iglesia en su momento, igual en este tiempo para nosotros también. Nos sirven, no nos sirven, nos basamos en esas cartas ya que tienen mucha doctrina y es de la cual pues siempre hablamos nosotros como cristianos, la doctrina apostólica. Entonces en esta noche, mis hermanos, amigos que me escuchan, vamos a hablar un poco acerca de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, del apóstol Pablo a los Gálatas. Eh, Se dice que esa carta fue escrita aproximadamente en el año 51 al 55 después de Cristo, un promedio en esa época. Se dice que fue escrita después del primer viaje, perdón, misionero, por alguna circunstancia que se presentaban en las iglesias en Galacia, donde él estuvo predicando por la gracia de Dios. Y el objetivo de esa carta es que, como ya lo dije, se venían presentando situaciones después que él predicó a Jesús como el único Salvador, como el único mediador, como el autor de la vida, como ese el cual había eh, hablado el profeta Isaías, donde él decía que él mismo vendría a este mundo, donde él lo presentó como el Cristo o como el Mesías prometido.
Y mucha gente creyó en la gracia de Jesús, en la palabra inspirada por el Espíritu Santo, donde el apóstol Pablo presentaba el Evangelio como la buena noticia. Y bueno, por la gracia de Dios, el día domingo hablamos acerca de que cuál era la buena noticia, cuál era ese mensaje que se transmite a través de esa buena noticia. Porque pues puede haber una buena noticia y es que pues X o Y persona le regalaron un vehículo. Uy, noticia buena. Que algo que parecía de pronto no agradable para la vida de alguien, Dios la cambió y le dicen a la persona, pues no sucedió lo que de pronto se esperaba. Entonces, esa es una buena noticia. Pero este mensaje de buena noticia va mucho más allá, trasciende mucho más, porque pues es el mensaje de salvación, es la palabra o el plan de Dios para salvar al hombre. Y entonces, como le decía, el apóstol Pablo predicó en Galacia o a las iglesias en Galacia, y el objetivo es de que los hermanos que recibieron, que aceptaron el mensaje de salvación, el evangelio, no volvieran nuevamente al judaísmo, porque pues era lo que estaba sucediendo. Estaba sucediendo que los hermanos que aceptaron a Jesús como el único Salvador o como el Mesías prometido, cuando llegaron ciertas personas, unos predicadores, permítame decirlo así, o falsos predicadores, estaban persuadiendo o los hermanos estaban dejando persuadir de ese mensaje erróneo en el cual esas personas estaban predicando en ese tiempo, en ese momento, después que ya ellos habían aceptado a Jesús, se habían bautizado en el nombre de Jesús. Incluso vamos a mirar que habían recibido el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y Pablo se encuentra con esa situación, escucha, le llega la noticia, los hermanos que de Galacia que creyeron nuevamente están volviendo a la ley, porque llegaron falsos predicadores que hablan que para ser salvos es necesario volver a las obras de la ley y a la circuncisión en la carne. Lo cual entonces vamos a ver que el apóstol hace una ponencia a raíz de esa situación que se estaba presentando. Él hace una ponencia, una presentación del único evangelio que existe. Y quiero aquí que por favor me acompañe usted que es lector de la Biblia o que tiene la Biblia en su casa. Le invito a que por favor la abra y que miremos, que constatemos en la palabra lo que aquí estamos hablando, porque pues no venimos con la intención de dar un mensaje de nuestra imaginación o de nuestro pensamiento, sino que usted pueda en la Biblia mirarlo, corroborar la información. Y el apóstol Pablo, entonces vamos a ir a a la carta a los Gálatas en el capítulo 1, el versículo 6. El apóstol Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice aquí, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes lo he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido,
nuevamente lo afirma, sea anatema. Ese estoy maravillado no significa de que, wow, no. Si nosotros lo miramos en otra versión, ese estoy maravillado significa estoy sorprendido. Incluso hay otra versión que dice, estoy angustiado o estoy preocupado de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios que los llamó mostrando en Cristo su bondad y hayan pasado a otro evangelio. Estoy aquí leyendo una versión en la Dios habla hoy. En realidad no es que haya otro evangelio, lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio de Cristo. La intención de esta carta, mi hermano que me escucha y querido amigo, es el apóstol Pablo afirmar, uno, que no existe otro evangelio. Dos, que las personas para ser justificadas no necesitan de las obras de la ley. Y tres, que la salvación es por fe, que no existe otro medio o otro método por la cual se pueda alcanzar la salvación. Y quiero que por favor me ayude a ir mirando en la escritura y usted a ir corroborando. Puede dejar sus comentarios en el chat y aquí pues los estaremos mirando. Dice Gálatas capítulo 1, verso 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio os anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y yo creo que usted aquí se le llega a su mente, al pensamiento, ¿cuándo recibió el apóstol Pablo ese evangelio? ¿En qué momento? Usted puede mirar en Hechos capítulo 9. El apóstol Pablo iba camino hacia Damasco con cartas, vamos a mirarlo, usted tiene la Biblia, con cartas que había recibido para aprender o perseguir a los cristianos. Estamos hablando de esto porque en ese entonces el apóstol Pablo, quiero repetir, quería afirmar, confirmar y dejar establecido que el Evangelio de Dios es uno solo, que no existen varios y que si otra persona quiere predicar un evangelio diferente al bíblico, al estipulado por Dios, es falso ese evangelio y que el cual no llevará a la salvación. Y el apóstol Pablo en el capítulo 9 a los Hechos, en el texto que leímos, dice que el apóstol Pablo dice, no recibí el evangelio ni de hombres ni por hombres. Y usted que es lector de la Biblia dice que en el capítulo 5, perdón, el versículo 5 del capítulo 9 o el 4, perdón, el 3. Mas yendo por camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí se le dieron instrucciones, usted puede seguir leyendo. Se le dieron instrucciones de lo que había de hacer. Y es por esto que el apóstol Pablo dice, este evangelio yo no lo recibí ni hombre ni por hombre, sino que lo recibió directamente de Dios. El verso 16 dice, el 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia,
revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. El apóstol Pablo recibe la revelación y él automáticamente no se va a Jerusalén, vamos a ir a buscar a los apóstoles, pues él sabía quiénes eran, él los perseguía. Y no sale automáticamente a buscar a los apóstoles, sino que usted puede mirar en el verso 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Qué fue Pablo a buscar a Arabia? Fue, por así decirlo, fue allá a consultar directamente con Dios acerca de lo que había recibido, acerca de ese ser que le había hablado. Yo soy Jesús al que tú persigues. Y sabemos que Pablo perseguía a la iglesia, no perseguía a otro pueblo distinto, no, a la iglesia de Dios, a los que predican conforme a lo que dice la escritura. Y dice que después de 3 años fue que entonces subió a Jerusalén. Fue que entonces se encontró con Pedro y permaneció allá por unos 15 días. Y estuvo ahí hablando con Pedro, pero se devolvió nuevamente. Dice que no se encontró con otro distinto, sino solamente con el apóstol Pedro. Y es aquí entonces, mis hermanos, donde yo quiero eh, decirle que vayamos mirando la escritura y que pase al capítulo 12, ahí donde tiene su Biblia abierta, y que vayamos al verso 16. El verso que vamos a leer dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Para ser justificado, perdón, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Mira lo que el apóstol Pablo le quería y le daba a entender a la gente. O sea, después que usted recibió a Jesús, al único Salvador, al único evangelio que existe, ¿cómo es posible que entonces va a tener un retroceso? Y no es cualquier retroceso, no, estaba cayendo de absolutamente de la gracia de Dios, del lugar tan alto o el privilegio que Dios nos da a sus hijos. Entonces, como los predicadores falsos, los que les decían era, para usted poder ser salvo es necesario que vuelva, ya estando bautizado, a practicar las obras de la ley y a circuncidarse en la carne. Pero el apóstol Pablo dice, no, que el hombre no es justificado por las obras, es justificado por la fe en Jesucristo, justificados por la gracia de Dios. Esa palabra justificado significa que la persona es absuelta. Y fue lo que el Señor hizo. Porque siendo nosotros culpables, siendo nosotros pecadores, merecedores de condenación, Él dijo, no, yo pongo mi vida por ellos. Fue lo que hizo Jesús. Y ese es el mensaje del Evangelio.
Entonces quiero aquí, hermano, que nuevamente repetirle, la carta a las iglesias en Galacia es importante para entender la doctrina de la justificación por la fe sin las obras de la ley. Pablo enfatiza que la salvación viene por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Que ya si alguien quiere eh, vivir el judaísmo, pues es una decisión que usted va a tomar, pero la cual sinceramente no le va a ser de provecho, la cual sinceramente, según la Biblia, bíblicamente, no hay salvación. ¿Por qué? Vamos a seguirlo mirando. Dice el apóstol Pablo, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por sí mismo. Lo que le decía, es ahí la justificación, que siendo el ser humano culpable, que siendo el ser humano eh, sí, merecedor de un juicio, de una condenación, el Señor Jesucristo o Dios manifestado en carne toma su lugar y entonces nos declara justificado. Vamos a hacer una, una breve pausa y ya volvemos. Los dejamos aquí con un corto videíto. Dios les bendiga, hermanos. Los invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales. Dios les bendiga, hermanos. Los invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales. Dios les bendiga, hermanos. Los invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales. Dios les bendiga, hermanos. Los invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales. Dios les bendiga, hermanos. Los invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales. Dios les bendiga, hermanos. Los invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales. Dios les bendiga, hermanos. Los invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales. Dios les bendiga, hermanos. Los invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales. Dios les bendiga, hermanos. Los invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales. Dios les bendiga, hermanos. Los invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales. Dios les bendiga, hermanos. Los invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales. Dios les bendiga, hermanos. Los invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales. Dios les bendiga, hermanos. Los invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales. Aquí estamos nuevamente. El texto que leímos en la carta a los Gálatas, en el cual pues estamos en esta noche. El apóstol Pablo dice,
con Cristo estoy juntamente crucificado. No dice ni estuve, ni estaré, estoy. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que es de la doctrina en la cual hablamos, y es la doctrina de la justificación, porque es el único que nos declaró y que puede declarar a una persona libre de culpa a través de ese sacrificio que él hizo, de esa ofrenda que él hizo, de ese precio el cual él pagó, y también a través de la obediencia, a través de la fe en Jesucristo, a través de seguir ese único evangelio, el cual es la buena noticia. Y dice Pablo, no que haya otro, no que hayan dos, no que hayan tres, no que hayan varios, no, un solo evangelio existe, del cual nosotros como cristianos, y usted amigo que me escucha, debemos esforzarnos por vivirlo, porque el evangelio se vive. El evangelio no es simplemente para escucharlo, no, el evangelio se vive, se lleva a la práctica y es la mejor o el mejor vida que usted va a tener al vivir el evangelio, al ponerlo en práctica cada día. ¿Por qué? Porque es el único medio a través del cual nosotros le echamos mano a la salvación. Permítame decirlo de esta manera. Es el arca de este tiempo. No es el arca en los tiempos de Noé. Este es el arca para este tiempo. En aquel tiempo, pues, se salvaron 8 personas. En este tiempo hay salvación en abundancia para todos. Pero a través de la obediencia y de vivir y de aceptar y de obedecer el único evangelio que existe, que es el mensaje de Dios. Y continuamos. Ya no lo vivo por mí, dice el apóstol, mas ya no vivo yo. Cristo vive en mí, con él estoy juntamente crucificado. Espero que por favor vaya avanzando un poquito y pase al siguiente capítulo, al capítulo 3. Pero antes que viniese la fe, 3:23, por favor. Gálatas 3:23 y 24 vamos a leer ahorita. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora, quisiéramos o quisiera que miráramos qué significa o cuál es, sí, esa palabra ayo, ¿a qué se refiere? Yo sé que seguramente usted la sabe, y si no, pues podemos buscar el significado. Y dice que ese concepto de ayo en la Biblia es un tutor o una guía. El ayo era un esclavo o sirviente encargado del cuidado y educación de los niños.
especialmente de las familias ricas, llevándolos a la escuela y protegiéndolos. Esa era una función temporal, la cual, eh, ¿cómo se dice la palabra? Se me fue en el momento. Era una función temporal que se vivía en ese entonces. Dice, el ayo tenía una función temporal hasta que el niño alcanzaba la madurez. La ley como ayo, Pablo compara la ley como un ayo, señalando que la ley tenía un propósito similar, guiar y preparar al pueblo para la llegada de Cristo. O sea que entonces lo que nos está diciendo, estipulando, afirmando, que la ley no es permanente. No, ese fue un tiempo que Dios estableció, el cual se cumplió en su momento, el cual se llevó a cabo, pero pues así como el apóstol Pablo lo presenta, y volvemos nuevamente a leer el texto, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Por lo tanto, hermano y amigo, seguimos insistiendo. Y perdóneme la redundancia, la salvación de este tiempo, por la gracia de Dios, es a través de la fe, no es a través de la ley. Si usted a alguien le llega a decir, necesita usted nuevamente volver a los rudimentos, el apóstol Pablo habla acerca de los rudimentos, para ser salvo, eh, tenemos base bíblica para decirle con toda la autoridad que el Señor da. No, discúlpeme, pero usted está equivocado porque no existe otro evangelio. No existe otra forma, otro método. No, la ley se cumplió y cumplió con Jesús en la cruz. Por eso, si nosotros miramos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, si usted me ayuda a buscarla, en el capítulo 5, la escritura dice, Jesús y la ley. Y el Señor dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, bueno, ahí sigue hablando. Pero ¿cuál era el mensaje de la ley? Que usted, para ser justificado, tenía que vivir bajo la ley y cumplirla absolutamente toda. Nosotros normalmente hablamos de los 10 mandamientos que salieron en la ley, que fueron estipulados en la ley, pero en realidad no son solamente 10, son 613, el cual para una persona ser justificada por la ley tenía que cumplirlos a cabalidad todos los 613. Que si se quebrantaba un solo mandamiento, ya usted era culpable de los 612 restantes. Por lo tanto, en la ley no había forma de que el ser humano fuera justificado. Y es lo que el apóstol Pablo le está eh, predicando, presentando a las iglesias de Galacia en su momento, pero de igual manera para nosotros en este tiempo. No, no hay otra forma en la cual nosotros
podemos ser salvos. Se me viene a la mente un texto que usted lo conoce, que está en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, el cual dice, es necesario que con más diligencia, dice que si la palabra dicha por los profetas, porque por tanto es necesario que con más diligencia, en Hebreos capítulo 2 el verso 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, este evangelio nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Y este texto confirma lo que exactamente venimos hablando. No podemos nosotros, por alguna razón, dejarnos mover de donde el Señor nos ha puesto. Entonces, ese es el concepto ayo, es eso, la función del ayo del cual el apóstol Pablo habla. Tenía la función temporal hasta que el niño alcanzase la madurez, perdón. La ley como ayo, Pablo la compara la ley como un ayo, señalando que la ley tenía un propósito similar, guiar y preparar al pueblo para la llegada de Cristo. O sea que aquí vemos que entonces se hace una transición. Con la llegada de Cristo, la función de la ley como ayo termina y la fe en Cristo es la que justifica y libera. No sé si de pronto, hermana, tenemos algún comentario, si de pronto usted me puede ayudar. Listo, en el momento no tenemos comentario, ¿vale? Pero ese es lo que el apóstol Pablo dice, que no existe otro método, otra forma, sino que la ley simplemente era temporal. La ley era la que a nosotros nos guía, nos direcciona a la fe en Jesucristo. La ley es la que a nosotros, eh, porque al momento de nosotros mirar lo que la ley dice, entonces, claro, nos podemos dar cuenta y el amigo que de pronto nos está escuchando, que lo ve a través de los días en las redes sociales, si es lector de la Biblia, pues se va a dar cuenta. ¿Qué es lo que dice la ley? Nos presenta lo que es pecado. El apóstol dice que antes de que llegara la ley ya había pecado, pero mientras no existe la ley, pues no se inculpa de pecado. Y usted sabe que la ley no existió desde el principio. No, la ley fue puesta por el Señor, estipulada por el Señor. ¿Para qué? Para que nosotros reconozcamos y podamos ver por la palabra que éramos culpables. Hoy, gracias a Dios, los que estamos aquí en este recinto, podemos decirlo. No, ya no somos culpables. ¿Por qué? Porque Él nos justificó. ¿El quién? Jesús, el cual predicó primeramente este mensaje, porque Él lo había estipulado en Isaías. Yo seré el mensajero de alegres nuevas, o dice
parafraseando el texto, daré a Jerusalén un mensajero de alegres nuevas, el cual él mismo vino y lo cumplió. Y entonces es la escritura que leímos hace un minuto en la carta a los hebreos. El mensaje el cual lo predicó primeramente el Señor fue corroborado por los que oyeron. Esa era la función, el cual cumplía la ley. Así que si alguna persona de pronto quiere y dice, no, lo que pasa que es que yo quiero volver al judaísmo, para mí la religión es el judaísmo, pues déjeme decirle que debería cumplir 613 mandamientos, el cual es imposible que un hombre los cumpla. El único que los pudo cumplir fue el Señor Jesús. Y por eso él dijo, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Una vez la cumplió, entonces le montó un nuevo decreto. Y usted, se me viene en este momento el texto que está en la carta o en el libro, perdón, de la reina Esther, donde iban a acabar con el pueblo judío. Pero el Señor que nada se le sale de control, cuando la reina Esther habló con el rey Asuero, le comenta la situación y le dice, pues, ayúdenos, abrogue ese decreto que salió. No, yo no lo puedo abrogar, lo que sí puedo es que se saque un nuevo decreto en el cual los judíos puedan defenderse, porque ellos no se podían defender. Fue lo que hizo el Señor Jesucristo con nosotros. Cumplió la ley y entonces colocó el nuevo decreto que se llama fe o el tiempo de la gracia que estamos viviendo. Y quisiera que entonces, eh, bueno, sí, leímos el verso 25 del capítulo 3, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Así que esa es el único método de salvación. El Señor, sabiendo que este tiempo iba a venir, podemos mirar desde el Génesis, donde el Señor le hace la promesa a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso los que somos de la fe, somos hijos del creyente Abraham. Dice el capítulo 4, el verso 28. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿De cuál promesa? De la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. El que está en el mundo, la carne, perdóneme, no quiero ser fuerte, quiere corromper y hacer caer el que por la gracia de Dios hoy está donde se encuentra. Hoy somos hijos de Dios. Hoy la salvación dice la Escritura que no es por obras para que nadie se gloríe. Hoy la salvación es a través de la fe. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2 verso 8. Verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que mis hermanos, nosotros estamos en la verdad. Nosotros estamos en el único evangelio que existe. Y usted, querido amigo que nos escucha, le invitamos, acérquese. No se deje llevar de pronto por, por el logo, por el nombre, porque tenga una razón social llamativa. No, es necesario basarnos en la escritura, que son los fundamentos, que es la doctrina, el cual el Señor dejó estipulado para todo aquel que lo crea, que lo viva, que le obedezca, entonces tenga vida eterna, entonces halle la salvación o alcance la salvación.
Pero como lo hemos dicho, estamos en la verdad, sigamos en la verdad y que no nos suceda y que de pronto alguien diga como dijo el apóstol Pablo, oiga, estoy maravillado o estoy asombrado o estoy preocupado. ¿Cómo es posible de que estando en la verdad se ha dejado deslizar? No, vamos adelante en el nombre de Jesús. Espero que esta enseñanza le sea de bendición y que usted si no conoce los caminos del Señor y quiere ser salvo, entonces se preocupe, y se esmere, anhele el aprender, el buscar cuál es el propósito de Dios para el ser humano y cuáles son los mandatos que hay que seguir para así alcanzar la salvación. El Señor Jesucristo me les bendiga en gran manera. Muchas gracias por la atención brindada y nos vemos en otra ocasión. No